Muy bien, hoy día vamos a desarrollar un tema muy importante en su preparación académica. El tema es reino fungi. Como se da cuenta, hemos estado estudiando los reinos desde los más simples y poco a poco estamos yendo a los más complejos. Empezamos con el reino Monera, el reino de las bacterias. Luego vimos el reino protista y hoy día veremos el reino fungi, ¿sí? Recuerda que tenemos que llegar a comprender hasta los 5 reinos. El reino Monera, el reino protista, el reino fungi que toca hoy día. La próxima clase veremos el reino de las plantas y luego el reino de los animales. Hoy toca el reino fungi, llamado también reino micota. El grupo micota, recuérdelo bien, es el grupo de los hongos. Fungi, micota, hongos es lo mismo. Recuerde bien la palabra, por lo tanto, fungi significa hongo. Micota, o mico en todo caso, mico significa hongo. Recuérdelo bien esos términos. Los organismos de este reino tienen características muy peculiares, como por ejemplo el ser organismos eucariotas. Esto es una palabra que usted ya lo conoce ya. Ser eucariota significa que tiene células con núcleo. Los organismos eucariotas, recuérdelo bien, son organismos complejos que tienen células con núcleo. No olvide que a partir del reino anterior, o sea, el reino protista en adelante, todos los reinos tienen células eucariotas. El único reino que tiene célula procariota es el reino de las bacterias, obviamente, ¿no? El reino Monera. Muy bien, ¿qué más tenemos como características del reino fungi? Que son organismos unicelulares. Su cuerpo está formado por una sola célula, es decir, es un organismo microscópico, ultra pequeño. Justamente a este grupo de organismos, a estos hongos unicelulares, también se les conoce como levaduras. Cuando escucha usted la palabra levadura, son organismos del reino fungi, o sea, son honguitos, pero de tipo unicelular. Pero existe además otro tipo de hongos, más complejos, de mayor tamaño, incluso hasta visibles. Se les llama organismos pluricelulares, o sea, ¿su cuerpo de qué está conformado? De muchas células, esa es la diferencia. Hay hongos que usted incluso puede hasta comer, hay hongos comestibles, como veremos más adelante, hongos muy utilizados en el arte culinario. Esos hongos yo los puedo ver, su cuerpo está formado por cientos y cientos de células. Estos hongos se les llama pluricelulares. Por lo tanto, hay dos tipos de hongos, los unicelulares y los pluricelulares. ¿A cuál de los dos se les llama levaduras? A los unicelulares. Recuérdelo bien, que son microscópicos. Muy bien. Algo muy importante que nunca debes olvidar es la nutrición de un hongo. ¿Cómo se alimenta un hongo? ¿Un hongo cómo sobrevive? Bueno, nunca olvide por favor lo siguiente. Su nutrición es de tipo heterótrofa. Los hongos son organismos heterótrofos. Ellos no hacen fotosíntesis. Ellos no son autótrofos, como aprendimos por ejemplo en clases pasadas. ¿Se acuerda que había un grupo de bacterias que eran autótrofas, realizaban fotosíntesis, las cianofitas? Muy bien. ¿Se acuerda de la clase pasada que vimos también sobre el reino protista? Había un grupo de este reino que son las algas, que también realizaban fotosíntesis. Ellos son autótrofos. En cambio, los hongos, escúchelo bien por favor, todos, sin excepción, presentan nutrición heterótrofa. Ellos necesitan proteínas, necesitan azúcares de otros organismos. No se olvide, tiene que recordar bien. Por ese motivo vamos a subrayar esa palabra, porque la nutrición heterótrofa es la clave de muchos procesos fisiológicos que pasan en un hongo. Es más, le comento, antiguamente, si leemos libros de biología antiguos, increíble que parezca lo que voy a decir, los hongos estaban en el grupo de las plantas. Imagínense, sí, así como lo escucha, los hongos pertenecían al reino Plantae, o sea, al reino de las plantas. Y es que realmente uno ve un hongo en el suelo, en un jardín, lo ve quieto, lo ve, entre comillas, inmóvil, fijo al suelo. El que menos pensaría pues que es una planta, ¿no? Esa creencia de que se mueve es animal. Planta no se mueve, viene de miles de años atrás. Eso lo planteó Aristóteles, decía más o menos así: si tiene movimiento, seguro que es un animal; si está quieto, seguramente es una planta. Y así pasaron muchos años y pensaban que los hongos, como estaban quietos en el suelo, pensaban que eran plantas, hasta que investigaciones posteriores se dieron cuenta de la nutrición de los hongos y era totalmente diferente a lo que es una planta común. Las plantas, ¿cómo sabemos qué nutrición tienen?
autótrofa, realizan fotosíntesis. En cambio, los hongos no hacen fotosíntesis, ellos no realizan nutrición autótrofa, ellos son heterótrofos, se alimentan de las proteínas, de los azúcares, de los lípidos que producen otros organismos. No se olvide, por favor, ¿ya? Y justamente fue Robert Whittaker quien hizo la separación de los hongos y lo formó en un reino aparte. Él dijo, vamos a sacar a los hongos de las plantas y clasifiquémoslo en un reino aparte, el famoso reino fungi. No se olvide, por favor, Robert Whittaker con W. Muy bien, pero si conversamos un poquito más sobre la nutrición del hongo, sé que es heterótrofa, eso está claro, no realizan fotosíntesis. Es importante resaltar que son saprozoicos. Esta palabra para usted no es novedad, lo vimos en clases pasadas, cuando hablamos de las bacterias. ¿Recuerda usted cómo se alimentaban las bacterias? Bueno, habían autótrofas y habían heterótrofas, ya me quedo con las heterótrofas. Ellas hacen nutrición también saprozoica. ¿Qué significa eso? Que liberan enzimas, descomponen sus alimentos que están alrededor y una vez que lo descomponen, lo van a absorber. Y de esa manera consiguen azúcares, aminoácidos, todo lo que su cuerpo necesita para un hongo. Esa es la famosa nutrición saprozoica absortiva. Primero degrada sus nutrientes liberando enzimas, una vez que degrada sus nutrientes, lo va a absorber. Entonces podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es la nutrición de un hongo? Usted va a responder, los hongos tienen nutrición heterótrofa, saprozoica, absortiva. No se olviden, nutrición heterótrofa, saprozoica, absortiva. Es una pregunta muy común en los exámenes, no se olvide. Perfecto. ¿Qué más debo saber como característica general de un hongo? Bueno, aparte de ser organismos eucariotas que tienen una célula, muchos de ellos, las levaduras, o otros son organismos complejos por muchas células, saber su nutrición, es muy importante que sepa usted que algunos hongos son de vida libre, están en el campo, están en el agua sin molestar a nadie. Incluso algunos son capaces de vivir en su cuerpo, así como lo escucha, en su cuerpo, y no causan molestias a nadie. Pero otro grupo de hongos son peligrosos, ya que causan daño a plantas, a animales, incluyendo obviamente el ser humano. Este grupo de hongos se llaman hongos patógenos, ¿ya? Hongos patógenos. Usted de repente tiene una planta y la plantita está enfermándose, sus hojas van cambiando de color, se van marchitando. ¿Qué está pasando con esas plantitas? Va usted a un botánico y le dice, ¿sabe qué? Su planta está siendo afectada por un tipo de hongo. El hongo ha causado una enfermedad en la planta. Y así como también afecta a los animales, muchas mascotas que tiene usted en casa posiblemente estén afectadas también por hongos. Y por supuesto el hombre, el ser humano también se encuentra afectado por muchos tipos de hongos. Quiero que recuerde una palabra, la palabra micosis. ¿Qué significa la palabra micosis? Micosis, con M, micosis, es una enfermedad causada por hongos. No se olvide, micosis, ¿qué cosa es? Es una enfermedad causada por un tipo de hongo. Muy bien, esto es lo que tienes que saber entonces como características generales de un hongo. Son eucariotas, algunos son unicelulares, levaduras, otros son pluricelulares, su nutrición es heterótrofa, saprozoica, absortiva. No se olvide, no hacen fotosíntesis. Algunos son de vida libre, están en el agua, están en el suelo, pero otros son patógenos. ¿A quién pueden causar daño? Enfermedades a las plantas, a los animales y por supuesto al ser humano. ¿Cómo se llama este grupo de enfermedades causadas por hongos que afectan al ser humano? Micosis, que hablaremos más adelante sobre ello. Muy bien, acá en el gráfico he puesto un hongo muy especial que quiero compartir contigo. Este hongo ya se puede ver, está en algunos jardines incluso, está en el bosque, se puede apreciar. Su color rojizo, con manchas blancas, llama la atención a cualquiera que lo ve. Una pregunta fácil sería la siguiente: ¿este hongo será uni o será pluricelular? Súper fácil, ¿no? Es un hongo pluricelular, su cuerpo está formado por miles de células. Su nombre de este hongo tan atractivo, tan bonito, Amanita muscaria. Recuérdelo, Amanita muscaria, y no se le ocurra consumirlo, no se le ocurra de repente prepararse una ensalada de hongos, porque este hongo es peligroso, es venenoso, es tóxico. Este hongo produce ciertas sustancias
que si el ser humano u otro animal llega a consumir o ponerse en contacto con estas sustancias que él libera, puede incluso hasta morirse. Dos preguntas. La Amanita muscaria es un hongo silvestre, correcto, pero ¿es venenoso o no es venenoso? Es tóxico, es venenoso. No se olvide, por favor, acá lo puse, es un hongo pluricelular y produce dos compuestos químicos que podrían causarle daños severos. Uno de ellos se llama la muscarina. Muscarina es un compuesto, es una toxina que se libera del hongo. El otro compuesto se llama mucimol. Recuérdelo bien, muscarina y mucimol son productos, son sustancias producidas ¿por quién? Por este hongo. ¿Qué pasaría si usted accidentalmente, obviamente accidentalmente, consumiera el hongo Amanita muscaria o se pone en contacto con él? Bueno, lo más seguro es que la muscarina que él produce le va a causar en usted algunos efectos muy conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la pupila de sus ojos se pone muy pequeñita. La pupila, recuerda, es la parte negra que está en el centro de sus ojos. Esa pupila se pone mucho más pequeñita, recuérdelo bien, pequeñita, cuando una persona está intoxicada por este hongo. ¿Quién ha provocado eso? La muscarina. Otro signo característico que una persona esté intoxicada con este hongo es que su corazón empieza a latir despacio, con una frecuencia baja. No se olvide, la presión arterial de la persona también empieza a disminuir. La persona se siente muy mal. Incluso su respiración se va poco a poco disminuyendo y sus bronquios se va llenando de secreciones. La persona está mal, la persona realmente está mal. Y veremos más adelante en las próximas clases, que todo lo que tiene la persona, todos los síntomas que acabo de mencionar, las pupilas pequeñas como puntitos, la persona tiene también la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria disminuida, la presión arterial empieza también a bajar, sus bronquios se llenan de moco, incluso hasta se defeca la persona está mal. Todo lo que te acabo de mencionar es causado por la muscarina. Dicen que tienen efectos muscarínicos, recuerden bien esa palabra, efectos muscarínicos, no se olvide, ¿ya? Pupilas pequeñas. Por otra parte, el mucimol, que es otro producto elaborado por este hongo, no es tan peligroso que digamos, pero es un poderoso alucinógeno. La persona empieza a tener delirios, empieza a alucinar que está en contacto con los dioses, que está de repente en el cielo, que está conversando con seres, en fin. Esta característica del mucimol es que algunas culturas del mundo, consumen pequeñas cantidades de este hongo para estar obviamente en un estado de delirio y empezar a alucinar y a ver de repente cosas que no existen realmente. Muy bien, entonces no se olvide, ¿cuál de los dos causa pupilas pequeñas, que el corazón lata despacio, incluso la persona podría morir? La muscarina, efectos muscarínicos. ¿Cuál de los dos es el compuesto que produce alucinaciones en la persona? Empieza a delirar, empieza a alucinar, que está de repente conversando con seres del más allá. Es el mucimol. Y todos son compuestos tóxicos que libera el hongo Amanita muscaria. Fácil, ¿no? No olviden. Y esto es solamente un pequeño comentario sobre este hongo. Si habláramos de cada uno de los hongos que hay, cada uno tiene sus propias peculiaridades, sus propias características. Este hongo quiero compartirles entonces porque es un hongo que usted podría estar en contacto con él, de repente algún familiar o su mascota, y podría causarle serios problemas. Súper fácil, ¿no? Muy bien. Ahora, así como te acabo de hablar del hongo Amanita muscaria, quiero hablarte de otro tipo de hongo. En este caso, ya no va a ser un hongo complejo como este. O sea, quiero explicarte ahora de un hongo pequeño, de un hongo unicelular en la siguiente parte. En esta parte te voy a explicar ahora de un hongo muy particular, pero ya no es pluricelular, ahora es muy pequeño. Su cuerpo está formado por una sola célula. O sea, es un hongo unicelular. Recuerda que los hongos unicelulares se llaman también levaduras. No se olvide. Nombre del hongo, Saccharomyces cerevisiae. Un nombre largo, de repente un poco complejo de recordarlo, pero trate de entenderlo. Saccharomyces cerevisiae. No olvide que es una levadura. Perfecto. Este hongo tiene una característica muy peculiar. Observa, por favor. Cuando este hongo quiere reproducirse, ¿ya?,
va a formar descendencia, nuevos honguitos, para que no se olvide, pequeños honguitos, y todos salen a partir de él. ¿Qué pasa? La levadura, el hongo, empieza primero a formar dos núcleos, como ya hemos aprendido. Lo primero es formar dos núcleos. ¿Y qué ocurre? Uno de los núcleos se va separando del núcleo mayor, pero se va robando un poquito de la membrana celular del otro. Y así poco a poco se va desprendiendo, mire usted. Finalmente logró desprenderse. En una forma práctica de decirlo, padre, hijo. Fácil, ¿no? Ahí está el bebé, la pequeña levadura que acaba de formarse de su progenitor. Y ahora uno lo analiza genéticamente idéntico. Esta técnica de reproducción es una reproducción de tipo asexual. Lo voy a poner por acá si deseas. Esta técnica de reproducción se conoce como una reproducción asexual. Ahora, si usted recuerda clases pasadas, vimos que había reproducciones asexuales como en las bacterias, ¿de acuerdo? Pero la bacteria no era así. La bacteria, ¿cómo se reproducía? De una bacteria crecía, recuerda, duplicaba su ADN y se partía en dos, y se formaban dos bacterias. Aquí no es así. Aquí, ¿qué pasó? Una parte del hongo se ha separado y se alejó de su progenitor. Esta técnica de reproducción asexual no es bipartición. Esta técnica de reproducción asexual se conoce como la gemación, la famosa y conocida gemación. Muy preguntada en los exámenes, ¿no? ¿Cómo se reproduce asexualmente un hongo, una levadura? La respuesta es por gemación, técnica de reproducción asexual. No olvide, por favor. ¿Qué más tengo que recordar? Lo siguiente. Los hongos presentan una característica muy peculiar en cuanto a su pared. Si uno analizara la pared de un hongo, o sea, toda la parte que envuelve un hongo, o sea, su pared, llama la atención el contenido de esa pared. Analicemos entonces esta pared. Esta pared está formada por un compuesto químico llamado quitina. Es una pared quitinosa. No se olvide, la pared celular, ya que está en los honguitos, es una pared de quitina, una pared quitinosa. Recuerde que la quitina es un polisacárido. Eso ya lo hemos explicado muchas veces. Insistimos, la quitina es un polisacárido estructural. No se olvide, por favor, enlace glucosídico beta, fuerte y resistente, como buena quitina, como buena pared que tiene. Repetimos, ¿cómo se llama este hongo? Saccharomyces cerevisiae. Es un hongo unicelular, una levadura. Listo. ¿Cómo se reproduce esta levadura? Una técnica de reproducción asexual llamada gemación. Recuerda, padre, hijo. Estos hongos, estas levaduras, y en general los hongos, en general, ¿tienen una pared celular? Sí. ¿Es una pared resistente? Por supuesto, da protección mecánica. ¿Y esta pared de qué está compuesto? De un polisacárido llamado quitina. Recuerde que la pared es quitinosa. No se olvide, por favor, enlace beta glucosídico. Vamos ahora con el hongo. Este hongo, ¿por qué es importante que lo sepas? Bueno, este hongo es muy utilizado en la industria, ¿sí? Las personas utilizan este hongo para producir ciertas sustancias que lo comercializan, que lo venden. Ese es el objetivo de la industria, ¿no? ¿Qué compuestos? Etanol. ¿Sí? Así como lo escucha. Este hongo, esta levadura, al someterla a ambientes sin oxígeno, recuérdelo bien, sin oxígeno, empieza a hacer fermentación de los azúcares que ella consuma. A este hongo dale, por ejemplo, glucosa, dale azúcar. Este hongo empieza a transformar el azúcar poco a poco en compuestos como el etanol. ¿Se da cuenta? Esto se llama fermentación. ¿Cómo se llama este procedimiento que hace? Fermentación. Entonces el ser humano aprovecha que el hongo hace fermentación, aprovecha que el hongo empieza a producir etanol, extrae el etanol, lo comercializa, empieza a venderlo. Cerveza, licores, etc. Por eso le llaman cerevisiae, para que no te olvides, pues. Facilito, ¿no? Ahora comprendes por qué le llaman cerevisiae. Ahora, si eres más cuidadoso y lees la primera palabra, dice Saccharomyces, ¿no? Pero quítele la H y la C que está acá. Diría Saccharomyces. Y acá me suena Saccharomyces. Myces, como sabes, viene de mico, que significa hongo. Sácaro, ¿a qué me suena?
A sacarosa, pues a azúcar, porque este hongo, recuérdenlo bien, le gusta el azúcar, hace fermentación y empieza a producir alcohol, empieza a producir etanol, que se comercializa en los licores. Así que ya sabes ahora, o estás reafirmando cómo formar, cómo producir, cómo elaborar este licor. ¿Qué se requiere para producir un poco de licor? Bueno, se requiere primero el hongo, se requiere la levadura, Saccharomyces cerevisiae. ¿Qué más necesito? Azúcar, pues, sacarosa, glucosa, azúcar. ¿Qué más necesito? Ausencia de oxígeno. No debe de haber oxígeno, cero oxígeno, para que empiece a hacerse la fermentación. ¿Y qué se va a producir? Alcohol, etanol, que se comercializa. Pero hay otro producto también muy importante que el hongo produce. Este producto, esta sustancia química, es un gas llamado dióxido de carbono. Sí, así como lo escuchas. Este hongo también libera, bota de su cuerpo, bota de su célula el dióxido de carbono. Y el ser humano aprovecha este dióxido de carbono para hacer que ciertos productos de la industria de los panes empiece a inflarse. Las tortas, los queques, el mismo pan, los bizcochos y toda la industria panadera, ¿cómo cree usted que tiene sus productos inflados? Justamente por este gas. Interesante, ¿no? Así que ya sabes, quiere ser usted un panetón, quiere ser pan, torta o cualquier tipo de productos de la panificación, ¿qué necesitas? Este hongo, para que empiece a producir el dióxido de carbono que hace que infle el pan. Importante, ¿no? Definitivamente este hongo es muy querido, muy solicitado en la industria tanto de los panes como del alcohol. Súper interesante. Muy bien, ahora que ya sabemos la diferencia entre el hongo unicelular y el hongo pluricelular, quiero comentarte algo interesante. Quiero comentarte sobre este hongo, porque estoy seguro, recontra seguro que tú has consumido este hongo. Quizás ayer, quizás días pasados, pero lo has consumido alguna vez. Este hongo es comestible y le conocen comúnmente como el champiñón, muy utilizado, ¿no?, en la industria de la parte culinaria, ¿no?, la gastronomía y otras ciencias de la alimentación utilizan y recomiendan mucho el champiñón, ¿no?, muy agradable, y su valor nutritivo también es interesante, tiene alto valor proteico, ¿ya?, incluso más que otras plantas, ¿ya? Pero lo cierto es que es un hongo y es comestible. Nombre científico, Agaricus campestris. Recuérdelo bien, Agaricus campestris es el nombre científico del champiñón. ¿Comestible? Por supuesto que sí. Muy nutritivo, recontra. Lo que me llama la atención es la forma como se reproduce. Los hongos, para su reproducción, ¿ya? ¿Se acuerda que vimos que cuando era de tipo unicelular utilizaba la técnica de la gemación? ¿Se acuerda? Las levaduras. Bueno, ¿y cómo hacen los hongos grandes, los hongos complejos como el de acá, los que tienen un cuerpo? ¿Cómo hacen para reproducirse? La respuesta es la siguiente. Utilizan unas estructuras llamadas esporas, las cuales se liberan de su cuerpo. Estas esporas se liberan y viajan por el aire hacia otros lugares donde hay condiciones. ¿Condiciones para qué? Para que la espora llegue y empiece a formar nuevos hongos. Así es la forma como se reproducen. Recuérdelo bien. ¿Qué utilizan los hongos para su reproducción entonces? Esporas. Se llaman esporas reproductivas. El hongo las libera, las esporas viajan por el aire y llegan a un lugar ideal donde empiezan a formar nuevos hongos. Interesante, ¿no? Muy bien, ahora le comento. Existen dos tipos de esporas. Una espora puede ser de tipo asexual, otras esporas pueden ser de tipo sexuales. ¿Cuál es la diferencia? Súper fácil. Una espora de tipo asexual, como la que está por aquí, solita viaja por el aire y llega a un lugar adecuado y empieza a formar nuevos hongos. Súper fácil. Eso es la espora asexual, la más conocida. Pero ¿cómo es una espora en cambio sexual? Fácil. Se juntan dos esporas. Una espora se junta con otra espora, se fusionan y recién empiezan a formar nuevos honguitos. Esa es la famosa espora sexual. Fácil. Entonces, para formar un nuevo hongo, un nuevo organismo, si va a usar la espora asexual, solo se requiere una espora, suficiente. Pero si quiero hacerlo por la reproducción, la de tipo sexual, ¿qué se necesita? Dos esporas que se fusionen y originen el nuevo honguito. ¿Ya? Recuérdelo bien.
Así es como se liberan estas esporas, viajan por el aire y llegan a lugares ideales. Justamente, en la siguiente parte de la clase te voy a explicar dónde debe caer una espora en forma ideal para que empiece a formarse nuevamente un hongo. No es en cualquier lugar. Tiene que ser un lugar con condiciones necesarias para que la espora pueda germinar y formar obviamente nuevos honguitos. Eso lo voy a explicar en la siguiente parte, cómo se forma, cómo se desarrolla un hongo. Muy bien, en esta parte te voy a explicar cómo se desarrolla un hongo. Dijimos que la clave es que el hongo libere esporas que van por el medio ambiente. Bueno, vamos a imaginar que este hongo acaba de liberar sus esporas y una de sus esporas, mire usted, acaba de llegar, ¿qué le parece a este lugar? Que es el suelo, ¿qué le parece? Pero no es cualquier lugar, tiene que ser un lugar que sea húmedo. La característica de los hongos es que buscan lugares húmedos para poder desarrollarse, para poder germinar y crecer. Segunda característica, tiene que ser un lugar que sea alejado de la luz, un lugar oscuro. Recuérdelo bien, los hongos no les gusta mucho la iluminación solar. Como no son plantas, no necesitan la luz para hacer fotosíntesis. Por ese motivo se escapan de la luz. Otro requisito, los hongos son muy exigentes, mire usted, que sea cálido, que tenga calor, lugar preciso para que un hongo pueda crecer. Y por supuesto que tenga nutrientes, pues, ¿no? Glucosa, proteínas. Hay cierto tipo de hongos que le encanta consumir proteínas. Si todos esos requisitos lo cumple, el hongo se queda. La espora se queda en ese lugar y empieza a crecer. Repasamos entonces los requisitos que un hongo necesita para poder desarrollarse. Requisito 1, humedad. Segundo requisito, oscuridad. Tercer requisito, calidez, calor. Y por supuesto, cuarto requisito, nutrientes, proteínas, azúcares, lípidos que el hongo necesita. Muy bien, entonces, una vez que la espora acaba de llegar a ese lugar, por cierto, ese lugar se llama sustrato. ¿Qué es el sustrato? Es el lugar donde va a empezar a crecer el hongo. Llegó a un sustrato con condiciones ideales, adecuadas, y empieza la germinación. ¿En qué consiste la germinación? Que empieza a formarse una estructura larga y filamentosa. Esa estructura larga y filamentosa que va creciendo, mire usted, mucho más y más, se conoce como hifas, con F, hifas. Y se van formando las hifas, acá lo voy a apuntar por si acaso, ¿ya? Esto se llama hifas. Para que se formen las hifas, es necesario que el hongo haya llegado primero, la espora haya caído a un lugar, a un sustrato adecuado, con humedad, con obviamente calor, un poco de oscuridad y con buenos nutrientes. Si no hay estas condiciones, las hifas no van a crecer, la espora no va a germinar. Recuérdelo bien, necesita condiciones. Y así pasan los días y me doy cuenta que las hifas empiezan a crecer de una manera tremenda. Justamente esta agrupación de hifas, como usted ve por acá, y acá hay más, mire, ve, cada día que pasa se van formando más y más hifas. Esta agrupación de hifas, este enmarañado de hifas, recibe un nombre muy especial. Es más, esto han preguntado muchas veces en los exámenes de admisión, etc. Micelio. ¿Qué es el micelio? Es una agrupación de hifas, una pregunta bien conocida. ¿Cómo se denomina el conjunto, la agrupación de hifas en un hongo? Micelio. No se olvide. Pero para que llegara a eso, ¿qué tiene que haber ocurrido? Los pasos previos. Que la espora llegue a un lugar adecuado, húmedo, oscuro, cálido y con nutrientes. Que se dé la germinación de la espora y obviamente la formación de las hifas y el micelio. No olvide que el agua, la humedad, es la clave para que se dé la germinación. Si no hay humedad, si no hay agua, difícil que haya germinación de un hongo. No se olvide eso. Entonces, después de haberte explicado todo esto, te hago una pregunta súper fácil. ¿Cuál sería entonces un lugar ideal, idóneo, un sustrato adecuado para el crecimiento de un hongo? Requisitos, hemos dicho como 4 veces. Tiene que haber humedad, oscuridad, calidez y nutrientes. ¿Cuál sería el lugar ideal? La respuesta es fácil. Un zapato, pues. El zapato, el calzado, es un lugar perfecto para que un hongo crezca. A ver, veamos. ¿Hay humedad? Por supuesto, la sudoración de los pies, pues. ¿Hay oscuridad? Indudablemente, pues el zapato es una zona en la que no llega la luz del sol. ¿Hay calorcito? Por supuesto que sí. ¿Hay nutrientes? Por supuesto, que son las células que usted desprende normalmente de su piel.
Las células de las uñas, las células de la piel son ricas en proteínas, que son obviamente nutrientes sabrosos para que el hongo pueda crecer. Entonces, los lugares ideales para que un hongo crezca, ¿cuáles son? Un zapato. Otro, el ano, pues en la zona del ano hay también hongos que viven normalmente. El canal vaginal también es un lugar ideal. Por supuesto, la cavidad bucal. Fíjese, ano, vagina, cavidad bucal son lugares que tienen las condiciones necesarias para que un hongo pueda crecer. Y eso es cierto. Uno analiza normalmente, eso es normal por favor, analice de repente una secreción vaginal de una persona, de una mujercita normal. ¿Qué voy a encontrar en la secreción vaginal? Le aseguro que voy a encontrar hongos. Y no hay por qué asustarse, es normal eso. Analizamos de repente la región anal de un niño. Le aseguro que voy a encontrar hongos también ahí, o incluso en su cavidad bucal. O sea, ¿tenemos hongos en el cuerpo? Por supuesto que tenemos hongos, pero conviven con nosotros, no nos causan problemas. Recuérdelo bien, hay hongos en la piel, en la cavidad bucal, en el canal vaginal, en el ano, en la cabeza. Tenemos hongos en todas partes, pero no nos causan problemas. No nos causan daño. Estos hongos han aprendido a convivir con nosotros. Pero lamentablemente, estos hongos que viven normalmente en las zonas que he mencionado, a veces nos traicionan. Empiezan a proliferar más de lo normal y ahí causan problemas. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la persona está con la inmunidad baja, con sus defensas, con su sistema inmunitario deficiente. O sea, la inmunosupresión, o sea, la inmunidad baja, hace que los hongos que tienes en tu cuerpo normalmente empiezan a proliferar. No se olvide ese secreto. La persona que tiene la inmunidad deficiente, la inmunidad baja, malos nutrientes posiblemente, no sé qué factores ha causado, pero tiene la inmunidad baja, esta persona va a hacer que se noten los hongos que tiene en su cuerpo. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si me dijeran que un niño tiene hongos y se notan los hongos en la cavidad bucal? Son visibles, se notan, han crecido demasiado. Voy pensando en que lo más seguro es una inmunidad baja de ese niño o de esa persona. No olvide, ¿ya? Repasamos nuevamente esta parte. ¿Cuáles son, y por quinta vez, cuáles son las condiciones, los requisitos que un hongo quiere para que se desarrolle? Tiene que haber, acá está claro, humedad. Tiene que haber oscuridad, calidez y nutrientes. Paso por paso. Primero llega la espora. ¿Hay condiciones? Sí las hay. Empieza la germinación, se da la germinación. ¿Qué empiezan a crecer? Las hifas. ¿Y el conjunto de hifas cómo se llama? Micelio. ¿Cuáles son los lugares ideales para que un hongo crezca, para que se desarrolle, para que viva? El zapato, recuérdelo bien. El ano, la cavidad vaginal, la cavidad oral. En general, incluso en la piel también puede encontrar usted varios tipos de hongos. Muy bien, súper fácil, ¿no? Entonces ya hemos visto hasta ese momento las características del hongo, generales hasta ahora, los hongos unicelulares, los hongos pluricelulares, hemos visto incluso cómo se desarrollan y un poquito de cómo se reproducen. ¿Sabes qué nos falta ver en este momento? La clasificación de los hongos. Dos grandes grupos de hongos, vamos a clasificarlos en la siguiente parte de la clase. Bien, en esta parte vamos a explicar cómo se clasifican los hongos. Súper fácil. Hay dos grupos de hongos. Los hongos plasmodiales, ¿ya?, llamados también falsos hongos, y el grupo de los llamados hongos verdaderos, llamados también eumicetos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poquito de los hongos plasmodiales. Llama la atención que no tienen el cuerpo que hemos aprendido característico de un hongo. No veo acá hifas ni estructuras similares. Lo que veo es una masa citoplasmática, ¿ya?, en la que encontramos los núcleos libres, ¿ya?, formando una estructura, ¿no?, plasmodial. Ahí está, por eso le llaman los hongos plasmodiales. La característica, no tienen cuerpo fructífero, el cuerpo típico de un hongo. Un ejemplo es la Phytophthora. La Phytophthora infestans es un hongo plasmodial que es muy peligroso para las plantas, sobre todo para las papas. Cuenta la historia que en la época más o menos de 1800 aproximadamente, en los países europeos hubo una tremenda plaga por este hongo, por la Phytophthora infestans, que provocó la podredumbre de la papa. Las personas, al no tener alimentación, empezaron a tener que emigrar hacia otros lugares del mundo para mejorar su situación económica y obviamente su situación familiar. ¿Qué ocurrió entonces? Que este hongo empezaba a destruir a la papa. Incluso menciona que esa fue una de las causas que muchas personas viajaran desde Europa hacia Norteamérica.
Bueno, esa migración, como sabemos por su clase de historia, ya fue muy importante en el desarrollo, obviamente, de la comunidad estadounidense, etc. Lo que me llama la atención es que este hongo es causante de enfermedades que afectan, como vuelvo a repetir, a plantas. ¿A quién afecta? A la papa, no se olvide, ¿ya? Es un ejemplo de hongo plasmodial. Muy bien. El otro grupo de hongos, el que más tenemos que aprender nosotros, son los llamados hongos verdaderos, llamados también eumicetos. Estos son los hongos que vamos a hablar bastante en la clase. Muy bien, este hongo, ¿cómo se forma? Como hemos explicado, ¿qué se requiere para ello? La espora que llegue. Seguramente el lugar al que acaba de llegar tiene condiciones. Hay humedad, hay oscuridad, hay calidez y hay nutrientes. ¿Qué está ocurriendo acá? El proceso de la germinación, que ya lo hemos explicado. Y se va formando las hifas. Forman en conjunto el micelio. Y así poco a poco que se va formando el cuerpo del hongo. ¿Cómo se llama este cuerpo? Facilito. Se llama cuerpo fructífero. Entonces, la presencia del cuerpo fructífero es característico de los hongos verdaderos, llamados también eumicetos. Luego, este cuerpo fructífero va a desprender nuevas esporas y el ciclo se repite. Recuerda que si una espora, una sola, llega a un lugar y solita empieza a formar un nuevo organismo, ¿qué tipo de reproducción hubo acá? Asexual, recuérdelo bien, es una espora asexual, llamada también una espora imperfecta. Las esporas asexuales son llamadas esporas imperfectas, porque dijimos que si se juntan dos esporas, se fusionan y luego origina el organismo, se llama una espora sexual con S, sexual. También llamada espora o reproducción perfecta. Fácil. Imperfecta, asexual. Perfecta, sexual. No se olvide, por favor. Entonces lo vamos a poner por acá. Es importante que usted recuerde el proceso de la germinación. Y explicamos incluso que el agua, la humedad, era un factor determinante para que se dé este proceso. Muy bien. Entonces tenemos que aprendernos los hongos verdaderos, y existen 4 tipos de hongos: los ficomicetos, los ascomicetos, los basidiomicetos y los deuteromicetos. Tranquilo, voy a explicarles uno por uno en la siguiente parte de la clase.